Le damos la bienvenida a la licenciada Lucía Molina, que es la nutricionista de Alitus Instituto Médico. ¿Cómo estás, Lucía? Bien, muy bien. Momento especial de la lactancia materna, ¿no? Así es. ¿No es cierto? ¿Qué hay que comer? ¿Qué es recomendable comer? En realidad... Más bien te voy a preguntar por cantidad, primero. En realidad lo que... Porque alguien puede decir, bueno, viste, en el embarazo como por 2, que ya aprendimos que no, y en la lactancia mucho más, no necesariamente. No, no necesariamente. En realidad la cantidad de leche materna producida va a tener más que ver con la succión del bebé. Por eso la primera prioridad es que el bebé se prenda bien, que la mamá pueda aprender las diferentes posiciones para lograr un vaciamiento completo del pecho. Y no tiene tanto que ver con la cantidad de que uno come. Sí es necesario aportar más cantidad de calorías, teniendo en cuenta que la producción de leche demanda mucha cantidad de calorías. Es necesario incorporar alrededor de unas 500 calorías extras a la alimentación habitual de la mamá. Si lo comparamos con las necesidades calóricas del embarazo, que eran unas 200 a 300 calorías extras por día, nos damos cuenta que en la lactancia se necesita mucho más. También es real que hay más cantidad de hambre y es por eso que se necesitan más cantidad de calorías. Pero todo depende de también la cantidad que la mamá amamanta. No es lo mismo una mamá que amamanta de forma exclusiva, aquella que lo hace con complementos. No es lo mismo una mamá que volvió al trabajo o hace actividad física que una mamá que no está haciendo actividad física. No es lo mismo una mamá que aumentó mucho durante el embarazo que aquella que aumentó poco. Vamos a ir yendo cada caso, pero me quedé pensando, ¿hay algún alimento, además del tema de la succión, que a mí también me lo explicaron cuando tuve a mi hijo, que es a libre demanda al principio, aunque estés como loca y como muerta, porque cuanto más pide, más produce esa fábrica, ¿no? Pero ¿hay algún alimento que promueva la producción de leche especialmente? En realidad, más que promover la producción de leche, es mejorar la calidad de la leche producida. ¿Esos son los micronutrientes? Sí, aquellos micronutrientes o aquellos nutrientes esenciales, como los ácidos grasos insaturados, el calcio, son aquellos que van a mejorar la calidad de la leche producida, no tanto la cantidad. Por ahí la cantidad puede ser un poquito... desde la alimentación regulada por la cantidad de líquido que la mamá tome, y algunos suplementos o la levadura de cerveza puntualmente ayuda a aumentar la producción de leche. Estábamos hablando de, bueno, en el posparto muchas mujeres quieren entrar en el gym del día antes de quedar embarazadas en 15 minutos. Algunas no sabemos cómo lo logran, pero eso no es lo normal. ¿Qué pasa cuando una mamá inmediatamente se restringe y empieza a comer, en vez de esas 500 más que necesita, no sé, 500 menos, por decir algo? Se puede encarar un plan de alimentación para bajar de peso en la lactancia. La lactancia materna ayuda a quemar las grasas producidas durante el embarazo. En realidad, durante el embarazo el aumento de peso tiene 3 componentes principales. Bebé y placenta, que se van en el momento del parto. Líquidos, que se van por lo general en las semanas posteriores, se terminan de eliminar todos los líquidos que están en la mamá. Y el tercero son las reservas grasas que se producieron durante ese embarazo. Esas reservas grasas van a servir para los primeros meses de lactancia. Entonces no es que en los primeros días o en los 15, 20 días ya vamos a estar en el peso de inicio de embarazo, sino que esas reservas grasas se van por lo general en los primeros 4 a 6 meses de lactancia materna. Aquella mujer que aumentó mucho durante el embarazo, sobre todo la que aumentó mucho en la primera etapa, que es cuando aumenta más la mamá, puede llevar a cabo una dieta programada por un especialista en nutrición que garantice que está recibiendo todos los nutrientes adecuados para ese momento, pero se puede llevar una dieta moderada que permita consumir esas reservas grasas generadas. Aquella que aumentó lo correcto, que es entre 2 y 16 kilos, no debería llevar a cabo una alimentación muy restringida porque puede llegar a restringir en calidad la lactancia materna. Bueno, dijiste hace un ratito, como muy al pasar, que hay más hambre. Bueno, pongamos esas que no está obsesionada por bajar de peso, simplemente siente mucha hambre. ¿Qué le aconsejas para nutrirse bien y después no lamentarlo, no? Lo ideal, hay que tener en cuenta que durante el momento de lactancia, sobre todo en los primeros días, primeras semanas, hay como un revuelo de horarios, el cansancio no es el adecuado, no hay momento para cocinar. No hay nada ideal ahí. No. Entonces lo ideal son las colaciones frecuentes que ayudan a mitigar el hambre durante el día y a mantener estable la producción de leche a lo largo del día. Colaciones como yogures descremados, ahora vamos a ver por qué descremados, frutos secos, frutas, barritas de cereal, son todas colaciones prácticas para la mamá, sobre todo en el momento en que por ahí lo está cambiando, está amamantando, y mantienen una ingesta calórica a lo largo del día y mitigan ese hambre que sucede en los primeros días.
¿La sed sucede todo el día o sé que es muy aconsejable cuando estás dando de mamar tener agua cerca e ir tomando? ¿Es como simultáneo o se puede sentir sed todo el tiempo? No, hay una sensación de sed propia del momento de la bajada de leche. La bajada de la leche genera que es cuando el bebé empieza a succionar, genera una sensación de sed de la mamá, por eso es importante siempre un vasito de agua, una botellita, por más que el bebé grite un minutito más, tratar de tomarse ese segundo para disponer de agua cerca en el momento de amamantar. El hecho de sentir mucha sed en el momento de estar amamantando y no ingerir la cantidad de líquido adecuado puede ser un motivo para cortar la bajada de la leche. Por eso es importante que esté el vaso de agua al lado. ¿Hay algún alimento que debiéramos evitar en esta época? No, no hay ningún alimento prohibido en líneas generales. En algunos casos de historias familiares de alergias y demás, sobre todo la alergia a la proteína de leche de vaca, que cada vez es más común, por ahí a veces... ¿Qué será eso? ¿Que uno escucha cada vez más? También son mejores los métodos de diagnóstico, entonces a más bebés se les diagnostica alergia a la proteína de leche de vaca. El hecho también de incorporar fórmulas a edades tempranas, fórmulas que si bien son maternizadas, de alguna forma siempre aportan algo de proteína de leche de vaca, porque son leche de vaca modificadas. Claro. ¿Sí? Entonces el hecho de incorporarlas a edades tempranas hace que haya una mayor prevalencia de alergias. Y hay historias familiares, o sea, hay personas que por una cuestión genética tienen más probabilidades de desarrollar alergias. En esas mamás muchas veces se les sugiere retirar los lácteos de la alimentación, sobre todo si el bebé ya ha tenido algún síntoma o alguna reacción. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque cólicos tienen todos. Sí, es más una cuestión del pediatra, sí, de verificarlo, claro, pero cólicos, a veces hasta sangre oculta en la materia fecal, o no aumentar bien de peso, son algunos síntomas. Que eso lo va viendo el pediatra. ¿Los pescados son permitidos? ¿Todos son permitidos? ¿Son recomendables? Sí, los pescados todos los puede incorporar una mamá que amamanta, puede incorporar todos los pescados, sobre todo incorporarlos 1 o 2 veces por semana para el aporte de omega 3. Los omega 3, y es uno de los nutrientes más estudiados en lo que es la calidad de la leche materna. A ver, si uno no los consume, la leche materna va a tener el contenido graso de las reservas grasas de esa mamá, ¿sí? Ahora, si uno los consume, puede modular la calidad de esos ácidos grasos en la lactancia, y estos ácidos grasos esenciales forman parte de todo lo que es el desarrollo cognitivo del bebé, el desarrollo neuromuscular. Hay muchísimos estudios que relacionan cómo el contenido o el consumo de omega 3 durante la lactancia y el desarrollo cognitivo posterior en edades de 3, 5, 7 años. Hay muchos estudios que lo comparan y se ve una relación positiva. Vamos a ir a una lista de cosas recomendables que sí tenemos que incorporar, y de paso hablame de por qué descremados, y dijiste después te cuento por qué descremado un yogur, por ejemplo, pero la lista de las cosas que sí están buenísimas. En realidad, a ver, arrancando por los lácteos, todos los grupos de alimentos hay que incorporarlos durante la lactancia como en todas las etapas de la vida, ¿no? Los lácteos es necesario incorporarlo unas 3, 4 veces por día, tal como se recomendaba en el embarazo, sobre todo para que las reservas de calcio de la mamá no sean debilitadas. O sea, el bebé va a conseguir el calcio de alguna forma, pero si no lo incorporamos en buena cantidad, se va a agarrar de las reservas de la mamá, ¿sí? Los lácteos, ¿por qué descremados? En realidad, en líneas generales, a todos, a partir de los 6 años de vida, por una cuestión de salud cardiovascular, se recomiendan lácteos descremados. Entre lácteos enteros y descremados tienen la misma cantidad de calcio, que es lo que estaríamos queriendo aportar con los lácteos, con lo cual no hay motivo para recomendar un lácteo entero, a no ser un bajo peso o en situaciones especiales. Pero por lo general, lácteos descremados para todos. Frutas y verduras, como en todos los casos, tratar de incorporarlas. Es importante sobre todo el aporte de vitamina C con los cítricos, naranja, mandarina, pomelo, kiwi. El tomate también tiene buena cantidad de vitamina C y es una buena forma de incorporarlo. Las carnes son importantes, ya hablamos del pescado, las carnes rojas y carne de pollo nos aportan, y las legumbres nos aportan zinc. El zinc es un nutriente que tiene que estar presente en la lactancia materna. Otros grupos de alimentos como los frutos secos, que suelen ser una colación piola porque no nos llevan mucho tiempo de prepararlos, los podemos tener a mano, comerlos de picoteo, ¿sí? Aportan ácidos grasos insaturados, omega 3, omega 6, omega 9, y también son importantes durante la lactancia. Y ni hablar el líquido, que ya lo hablamos, es importante tomar agua. Hablando de líquido, hay gente que le encanta el alcohol. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasa con el alcohol durante la lactancia? Se sabe que el alcohol llega a la leche materna tal como aparece en sangre, ¿sí? Más o menos en la misma concentración. Como cuando te hacen el control de alcoholemia. Exactamente. Y a la media hora que uno lo consume, más o menos se da el pico máximo de concentración de alcohol en sangre y en leche materna. Claro. Al principio, cuando las frecuencias de las mamadas son tan frecuentes o tan poco espaciadas, se recomienda
nada de alcohol. ¿Por qué? Porque sabemos que le va a estar llegando al bebé. Ya cuando la frecuencia de las mamadas es mucho más amplia, porque ya o comen o toman algún tipo de suplementos y demás, alguna copa se puede no darle incorporar. mamar a la media hora de haberse tomado la copa. Pero por lo general se dice nada de alcohol durante la lactancia materna. ¿Café? ¿También puede pasarles ahí? Sí, el café, tal como el alcohol, cafeína? aparece la cafeína en la leche materna y puede excitar un poquito al bebé, entonces se recomienda no más de 1 o 2 pocillos por día. ¿Y lo mismo con las gaseosas? Que tienen... Las gaseosas sí, tienen menos, las gaseosas cola también tienen cafeína, mucho menor concentración que el café, pero bueno, también no hay que abusar de las gaseosas. Y además, café, alcohol y gaseosas no son fuente de hidratación, entonces si decíamos líquidos, esos líquidos no nos sirven como hidratación para el momento de la bajada de la leche. ¿El té tampoco? El té en menor cantidad. Se recomienda, se puede tomar un poco más que el café, pero tampoco como única fuente de hidratación. Perfecto. Bueno, cuando las mujeres quedan embarazadas generalmente se las suplementa con vitaminas, ¿no? Generalmente se hace eso. Hierro. No tanto quizás como en el embarazo. En el embarazo No, por eso en el embarazo sí, y en la lactancia se continúa, porque me acuerdo que en el embarazo era casi como de rigor. Yo creo que para la lactancia es muy importante la conversación previa de todo esto, para ver si lo está haciendo bien el embarazo y prepararse para la lactancia, porque es complicado ir a ver a la nutricionista en el medio de todo lo que significa el bebé que ingresó en la casa. Entonces todo lo que sea así como la embarazada va previendo qué puede hacer desde lo estético después del nacimiento, también la consulta durante el embarazo para saber las cosas que Lucía está contando son importantes como para ella estar preparada y abocarse a la tarea y no empezar ahí a ver qué es lo que tiene que hacer, porque cuando está embarazada y gordita no le preocupa tanto como cuando salió el bebé, entonces ahí eso de gordita se le transforma más en algo complicado que quiere solucionar, ¿no? Siempre intentamos en las últimas consultas, durante el embarazo por lo general, tratamos de ver cada mes y medio a las mamás, y ya en las últimas consultas empezar a hablar un poco del tema de la lactancia materna y de qué hacemos con la alimentación después. Entonces a veces vienen con suplementos de calcio, de hierro y demás, y me dicen, ¿qué hago? ¿Los termino? ¿No los termino? ¿Me vuelvo a comprar? Yo siempre les digo que por lo general no hay ningún suplemento que se necesita sí o sí. Más allá de casos puntuales en mujeres que quedan con mucha anemia, entonces ahí se sugiere continuar con el hierro, o en mujeres que por la historia de alergias se les saca los lácteos, entonces ahí algún suplemento de calcio, pero en líneas generales no hay ningún suplemento que debería continuarse sí o sí durante la lactancia. A no ser, bueno, más vegetarianas, que por lo general ya traían el suplemento desde el embarazo y ahí sí se sugiere continuarlo durante la lactancia. ¿La leche materna cómo se conserva en casos de mamás que tienen que salir a trabajar? La verdad que el hecho de extraerse leche y conservarla es súper importante. Las mamás a los 3 meses, ¿sí?, tienen que reincorporarse al trabajo. Y al principio hay mucha producción de leche, ¿sí? Al principio, hasta que se empieza a regular esto de que el bebé succiona y produce lo que necesita en el momento, al principio la bajada de la leche genera mucha cantidad, muchas veces las mamás muy duras, entonces se sugiere empezar a extraer en ese momento la leche madura, ¿sí? Una vez que ya pasó el calostro, empezar a extraer la leche madura. Esa leche se puede guardar. A temperatura ambiente no se sugiere demasiado, pero hasta 8 horas en épocas de invierno no pasaría nada, en verano muchísimo menos por la temperatura. En la heladera 3 días. En el congelador 3 meses y en el freezer hasta 1 año. Entonces, si lo podríamos guardar, sobre todo cuando tenemos gran producción en esos primeros días, nos asegura una cantidad para esas mamaderas que va a necesitar para cuando se reincorpore la mamá al trabajo. Claro, excelente, ¿no? Yo no sabía que podía durar hasta 1 año. Sí, hasta 1 año en el freezer. 3 meses en congelador y 3 días en la heladera y en temperatura ambiente, ya claramente en invierno es una cosa. Eso nunca lo escuché, está re bueno. Sí, el hecho de extraer, de hecho, cada vez más hay en el mercado extractores de leche, tanto manuales como eléctricos, para permitir, al principio siempre salen mucho menos, hay que explicarle a la mamá que es normal, que no va a sacar lo mismo que saca el bebé, pero con el correr de los días y de la práctica se empieza a extraer mucho más y en un recipiente limpio, bien herméticamente cerrado, se puede guardar, bueno, o en la heladera, o en el freezer, o en el congelador, y después sacarlo y entibiarlo bajo un chorro de agua caliente simplemente. No es recomendado ponerlo al fuego directo, pero bajo un chorro de agua caliente ya es suficiente. Qué maravilla. Lucía, y a ver si te entendí bien, el tema de la pérdida de peso o los meses en los que te ayuda la lactancia a perder peso son los primeros 6 sobre todo. Sí, sobre todo los primeros 6 pero meses. Sí ayuda, o sea que no hay que obsesionarse. En realidad yo siempre les explico un poco, yendo para ahí al término más cotidiano, es que la lactancia materna funciona de alguna forma como una actividad física. Si uno se cuida, ¿sí?, y amamanta, vamos a bajar de peso. Ahora, el que está amamantando pero no se está cuidando la alimentación,
muy improbablemente bajemos de peso. Lo mismo cuando vamos al gimnasio. Si nos cuidamos con las comidas y vamos al gimnasio, vamos a bajar de peso. Ahora, si vamos al gimnasio y nos comemos todo, no vamos a bajar de peso. Todo funciona en una armonía. Exactamente. Pero se logra, yo sé que dando de mamar y con esos cansancios del principio se baja bastante de peso. Sí, por lo general, la gran mayoría de los casos se baja de peso. No hay que obsesionarse. Yo creo que la obsesión siempre te juega en contra. Además hay que explicar que una cosa es bajar de peso y otra cosa es que el cuerpo vuelva a ser el mismo que antes. Eso tarda un poco más por una cuestión muscular, de caderas y demás. Entonces, por lo general me dicen, no, pero esta pancita me sigue quedando, la cadera, y eso ya tiene que ver más con no con el peso, sino con el cambio anatómico que se produce en el cuerpo. Lo que le toma a la vida. Y aparte habría que amigarse con eso, ¿no? Solo que hay 2 o 3 casos dando vuelta por la televisión que realmente te hacen sentir mal. Para mí que los compran hechos en el supermercado, con precio fijo. Pero si no, amiguémonos con que la naturaleza tiene su tiempo. Bueno, muchas gracias, Lucía. Muchas gracias. Nosotros ya volvemos.